La política de ocupación del territorio de Portugal en América fue muy diferente a la de España. Portugal tenía un objetivo principal: ser cabeza visible de la cristianización de las nuevas tierras y extender su poderío territorial. Esto lo conseguían a través de bulas, que eran documentos que le concedían al rey de Portugal privilegios sobre los territorios conquistados, con el objeto de extender la fe católica. En 1500 Pedro Cabral descubre Brasil y hasta 3 décadas más tarde hubo intentos de asentamientos vinculados con las explotaciones coloniales. Extraían riquezas del territorio que se vieron potencializadas por el desarrollo de la minería con el hallazgo de pepitas de oro y diamantes, que generó un rápido poblamiento en las regiones de Minas Gerais. Los pobladores llegaban de todo el territorio de Brasil e incluso de Portugal en busca de oro y diamantes. El emplazamiento de los pueblos no respondía a la búsqueda de condiciones óptimas para el asentamiento, sino que surgía en torno a los lugares de producción. Portugal así ejercía un poder total de monopolio en la extracción de oro y diamantes. Este hecho afecta directamente la expresión artística del barroco como exaltación del poder, ya que Portugal, en busca de preservar intactas sus inversiones en América, prohíbe el ingreso de órdenes religiosas, marginando la influencia del Vaticano. Sin embargo, se fundan iglesias producto de la rivalidad de hermandades religiosas que competían entre sí para resaltar por sobre las demás. En este sentido, la concepción del arte barroco como medio para la exaltación del poder. El barroco llega a Brasil en manos de los conquistadores laicos, portugueses y religiosos, desarrollándose durante el siglo XVIII, 100 años después del surgimiento del barroco europeo, y se extiende hasta las 2 primeras décadas del siglo XIX. Como estilo, constituye una amalgama de diversas tendencias barrocas portuguesas y toma la influencia de países como Italia, Alemania, Austria, Francia y en menor medida España. Esta combinación se acentúa en los talleres laicos, donde maestros portugueses se unen a hijos nacidos en Brasil y sus descendientes, mulatos y mestizos, para realizar una arquitectura con cualidades que la hacen propia del barroco brasilero, logrando elementos populares y académicos, rejuvenecer diversos estilos y reincorporando formas del gótico tardío alemán. La arquitectura portuguesa tiene características originales y peculiares que exportó e intentó conservar en sus colonias, como la de la India, África y norte y sur de Brasil. Las influencias de la arquitectura barroca de Portugal se advierten en la arquitectura barroca brasilera, en la utilización de las escaleras señoriales, frontones ondulantes recargados, altas ventanas entre pilastras, puertas esbeltas decoradas, utilización de la bicromía, preferencia por la iglesia de una sola nave con el espacio tipo salón, volumetría cúbica, utilización de azulejos, abundancia de talla dorada. La arquitectura colonial brasilera se manifiesta como una prolongación inalterada de la arquitectura de Portugal. La arquitectura barroca brasilera se ve influenciada por las características originales de la arquitectura barroca italiana en la utilización de fachadas de suaves ondulaciones, plantas elípticas, frontones curvilíneos y quebrados, el efecto escenográfico, el efecto óptico ilusionista a base de luces indirectas que se proyectan a través de claraboyas ocultas, y el concepto del espacio dentro de otro espacio, como es el caso del espacio elíptico de la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, contenido dentro de un espacio formado por los muros exteriores.
También podemos observar la influencia de la arquitectura barroca alemana y austríaca en la arquitectura barroca brasilera, en la utilización en cuanto a la fachada de torres dispuestas en escorzo, el remate en forma de bulbo de variados perfiles. Espacialmente se observa una combinación de grupos de espacios abiertos de la tradición de Guarini, dando paso a la concepción de un espacio dentro de otro espacio. Interiores decorados con frescos y estuco, espacio diáfano, transparente, bien iluminados. Hacia mediados del siglo XVII, órdenes como los benedictinos, carmelitas, franciscanos y jesuitas desarrollan una arquitectura religiosa sobria y monumental, fachada plana de una sobriedad más bien palaciega que de iglesia, con diseños rectilíneos de sencillez ornamental al gusto del manierismo europeo. En el siglo XVII, la Iglesia tuvo un papel importante como ser protectora del arte colonial y el proceso de formación del barroco brasilero se puntualiza en el desarrollo de una arquitectura decorativa aplicada sobre plantas renacentistas o manieristas. Como ejemplo vemos la iglesia y monasterio de San Benito, realizada hacia 1633 y 1691 en Río de Janeiro, Brasil. Diseñada por el ingeniero militar Fría de Mesquita en 1617, se ubica sobre una colina en el centro de la ciudad con vista panorámica a la bahía Guanabara. El exterior presenta un fuerte contraste con el interior. Se observa una fachada simple, clásica, austera, simétrica y armónica, en estilo renacentista portugués tardío. El interior presenta un planteo de nave principal, planta única tipo salón, de influencia barroco portugués, con profundas capillas laterales fragmentadas con arcos de medio punto y abiertas hacia 1669. Sobre estas capillas laterales existe una nave lateral alta que se abre hacia el espacio principal con balcones o tribunas, solución muy frecuente en el barroco brasilero, también de influencia del barroco portugués. Se presenta el interior como un espacio devocional, como un gran teatro de los milagros, al cubrir las tallas de madera y piedra de cantería con pan de oro. Se recubre toda superficie como retablos, paredes, bóvedas, pilares, con decoración de hojas, ángeles, ave, la figura de la Virgen en el retablo principal, creando el efecto cueva de oro, que expresa un espacio barroco en el interior de una arquitectura clásica. Otro ejemplo del barroco brasilero es la Catedral Basílica de San Salvador, ex iglesia jesuita, realizada hacia 1665 y 1670. Construida fuera de la muralla de la ciudad como templo del Colegio de los Jesuitas por el padre Francisco Díaz. Presenta una fachada plana de gran sobriedad, realizada en piedra de Liós, una piedra caliza muy pálida, importada de Portugal, de estilo manierista, donde la composición parece haber motivado en la imagen de la iglesia del Jesús romano con el esquema tradicional portugués del templo con torres. Su fachada presenta 5 módulos verticales separados por pilastras. En los 3 módulos verticales centrales se abren puertas coronadas con frontispicios con nichos para estatuas. En el nivel superior, separado por una cornisa, se abren 5 ventanas coronadas con frontispicio de menor escala. En los extremos presenta 2 pequeños campanarios con cubierta prismática. El edificio se levanta respecto del nivel de la plaza sobre un pedestal y en los nichos sobre las portadas se halla la imagen de los 3 santos jesuitas, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Francisco de Borja. El interior se presenta monumental, donde se observa la incorporación de pilastras
que abarcan la doble altura, un espacio único de nave central. Hacia ambos lados de ese espacio se ubican las capillas laterales y por encima de estas capillas se ubica la nave lateral alta que se abre por medio de balcones o tribunas hacia ese espacio principal. En la capilla mayor como en las capillas laterales se utiliza la incorporación de una decoración local, ramos de uvas, aves, flores tropicales, ángeles niños, también denominados querubines. En la nave central, el techo abovedado es elaborado en madera con relieves tallados y recubierto en pan de oro. Tanto los altares mayores como laterales son recubiertos en pan de oro que muestran escenas de diferentes santos como San Francisco de Asís. Para una mejor comprensión del barroco brasilero, al siglo XVIII lo podemos dividir en tres periodos estilísticos. Una primer fase del barroco que va a ir desde 1700 a 1730 aproximadamente, que marca la difusión del estilo nacional portugués sin grandes variaciones en las diversas regiones, con fachadas simples, plantas constituidas por series de rectángulos dispuestos de tal manera que forman la nave central, la capilla mayor y la sacristía. Luego una segunda fase que va a ir desde 1730 a 1760 con predominio del estilo portugués joanino relativo de Don João, rey de Portugal, cuyo origen se remonta al barroco romano. Hay una significativa barroquización de la arquitectura con la construcción de naves poligonales y diseño con elipses entrelazadas. Se destacan los artistas portugueses Manuel de Brito y Francisco Javier de Brito. La tercera fase, denominada rococó, se va a dar aproximadamente desde 1760 a 1800, donde el foco de desarrollo del barroco brasilero se da en Río de Janeiro, convertida capital de la colonia hacia 1763, y la región Minas Gerais, que se va a desarrollar por el descubrimiento de minas de oro en 1695 y de diamantes en 1730. Se destacan en este momento los artistas Maestro Valentín en Río de Janeiro y Aleia Idinho en Ouro Preto. En la primera fase del barroco, que va desde 1700 a 1730, veremos dos ejemplos. Uno, la iglesia y convento de San Francisco de la Orden Primera, construida hacia 1686 y 1723, ubicada en el centro histórico de Salvador, junto a la capilla de la Orden Tercera, forma uno de los más complejos monumentos de Salvador. Su fachada se presenta simple, armónica, se abre hacia una plaza, Terreiro de Jesús, donde resalta su cuerpo principal, franqueado por las dos torres. La iglesia posee tres naves, la que la distingue del resto de las fundaciones franciscanas del nordeste brasileño, influenciada posiblemente por San Francisco de Porto y por la tradición de las plantas jesuitas luso-brasileñas. Las naves laterales son más bajas que la nave central y están separadas de estas por arcadas macizas intercaladas. En la decoración se cristaliza el ideal de iglesia de oro, trabajado con pintura y esculturas que recubren paredes y columnas con figuras de ángeles, pájaros y flores locales, recubiertas en pan de oro. El cielo raso tallado en madera, pintado con escenas bíblicas en una perspectiva que genera un efecto óptico para potencializar la profundidad. El claustro, de forma cuadrangular, presenta en sus cuatro lados una galería porticada con arquerías que descansan en columnas y posee paneles de azulejos traídos desde Portugal, que reproducen el nacimiento y vida de San Francisco de Asís, simbolizando su renuncia a los bienes materiales.
La ironía de la iglesia es que se la construyó en honor a San Francisco, hombre que hacía culto a la pobreza y austeridad. La segunda obra que vemos en la primera fase del barroco, que va desde 1700 a 1730 aproximadamente, es la iglesia de la Orden Tercera de San Francisco, realizada hacia 1702 y 1723. Es la más parecida a las iglesias hispanoamericanas como imitación de los retablos en estilo plateresco. Su fachada, realizada en piedra labrada y cincelada, diseño de Gabriel Ribeiro, uno de los instructores del barroco en Bahía, presenta rasgos nítidos de integración mestiza y representa una excepción en el barroco brasilero. Manifiesta la búsqueda de un sentido plástico con densidad decorativa y una temática de motivos ornamentales local. Realizada para el convento de los franciscanos, se aprecia donde, sin variar lo esencial del partido arquitectónico, la decoración del interior modifica el espacio, haciéndolo voluptuoso y continuo. El punto de mayor valor arquitectónico se concentra en el claustro. Es de dimensiones pequeñas con respecto a los claustros hispanoamericanos, pero presenta una gran calidad y elegancia en las formas y proporciones derivadas del primer renacimiento toscano. Con respecto a la decoración, conserva un conjunto de azulejos traído desde Portugal que permiten ver cómo era Lisboa antes del terremoto de 1755, constituyendo así un documento valioso que muestra distintas imágenes de la capital portuguesa antes de su destrucción. En la segunda fase del barroco, que va desde 1730 a 1760, vemos la iglesia Nuestra Señora de la Concepción, realizada hacia 1727 y 1746. Su construcción se prolongó hasta mediados del siglo XVIII. Construida por el maestro Manuel Francisco Lisboa, padre de Alejaidinho, y diseñada por Antonio Díaz. Presenta una fachada sencilla compuesta por elementos del barroco colonial estilo nacional portugués, como es el caso de la utilización de las dos torres cuadradas y su techumbre en forma de bulbo, la utilización de la bicromía, detalles y exuberancia del tallado que muestran la creatividad de los mineros. La fachada se organiza a través de un eje central, donde se ubica un ojo de buey en forma de estrella, donde la cornisa se curva para darle lugar. La planta, compuesta por una envolvente rectangular con muros rectos que forman dos espacios, uno donde se ubica la nave central y el otro espacio donde se ubica el altar, destacándose un corredor lateral en toda su extensión. En la imagen del interior podemos ver el altar con una talla en madera recubierta en pan de oro. Columnas salomónicas enmarcan la hornacina central donde se ubica la imagen de la Virgen y dos hornacinas laterales saturadas por una decoración de ángeles, vegetación local, todos dorados a la hoja. También en la segunda fase del barroco, que va desde 1730 a 1760 aproximadamente, vemos la iglesia matriz de Nuestra Señora del Pilar, realizada hacia 1734. Presenta una fachada con los elementos característicos del barroco colonial de estilo nacional portugués, como es el caso de la utilización de dos torres laterales cuadradas cubiertas con cúpulas en forma de bulbo, la utilización de la bicromía, muros con detalles curvos que sobresalen del eje de las torres, siendo integrado por el frontón mixtilíneo, influencia de la arquitectura romana de Borromini. La planta, compuesta por una envolvente rectangular sin corredores laterales, formando dos espacios rectangulares,
de diferentes tamaños. El mayor tamaño contiene la nave central, modulada por un decágono, dando la sensación de una elipse realizada en madera, tallada a la manera de Borromini, contorneada por 6 altares laterales, buscando sorprender desde el acceso al espectador con la perspectiva y enfatizando el concepto de un espacio dentro de otro espacio. En esta imagen podemos ver el altar mayor realizado por Francisco Javier de Brito. Se halla saturado por decoración que incorpora la figura de ángeles, vegetaciones locales, las columnas salomónicas que enmarcan la hornacina central donde se ubica la imagen de la Virgen, todo recubierto en pan de oro. También vemos el detalle de la decoración del cielo raso realizado por el rey Joao de Carbatais en 1750 y muestra 15 escenas bíblicas que a través de un juego de relieve da una sensación de profundidad. Por último, en la segunda fase del barroco, que va desde 1730 a 1760, vemos la iglesia Nuestra Señora de la Concepción de la Playa, realizada hacia 1736 y 1765 en Bahía, Brasil, diseñada por el ingeniero militar Manuel Cardoso de Saldaña, y la obra de la cantería realizada por el pedreiro Eugenio de Mota. Fue traída totalmente desmontada desde Portugal. Presenta una fachada con pilastras de orden monumental y un atrio con escalinatas jerarquizando el cuerpo central, franqueado por 2 torres en escorzo de influencia alemana. El interior también se presenta en un orden monumental con pilastras que abarcan la doble altura, en un espacio único con 2 capillas laterales, y en la parte superior se ubica la nave lateral alta que se abren hacia el espacio único, ese espacio central, a través de balcones o tribunas, donde se observa la única decoración enfatizada en el altar mayor y los altares laterales. Buschiaso la consideraba una síntesis de la influencia italiana por la utilización del frontis triangular y una síntesis de la influencia alemana por la utilización de torres en diagonal y el remate en forma de bulbo, enfatizando decoración rococó en los laterales. En su implantación, las iglesias aportan una gran contribución a los valores ambientales y visuales del contexto urbano. Su ubicación en la ondulada topografía de las fachadas en las plazas y de las torres que emergen de los tejados parecen tener más una función estratégico-ambiental que religiosa. Cuando se llega en los largos caminando por las calles, la secuencia de fachadas, de torres y techos establecen una integración ambiental lleno de movimientos y sorpresas visuales. Una de las características relevantes de la arquitectura religiosa barroca es su tratamiento volumétrico debido a la libertad compositiva del urbanismo. Las iglesias ubicadas sobre los morros en forma dominante o aisladas a otras construcciones. Esto hace que reciban un tratamiento en todo su volumen externo, ya que pueden ser recorridas y visualizadas por completo. En la tercera fase, denominada rococó, que va desde 1760 a 1800, vemos la iglesia de San Francisco de Asís, realizada hacia 1766. La iglesia San Francisco de Asís se emplaza geográficamente en la cima de un cerro en Ouro Preto, emplazamiento en la ciudad que concierne el urbanismo, una jerarquización que da un orden a la ciudad. Esta localización respecto a la ciudad, sitio prominente en la abrupta topografía en la que se destaca como objeto único en el paisaje urbano, nace de la idea barroca de la ciudad como espectáculo y sorpresa que se potencia con los modos
en que los aborígenes llevaban a cabo sus ceremonias, sitios abiertos y amplios. La iglesia se transforma así en un elemento referencial de la escenografía urbana. Sus posiciones determinan puntos focales que generan ejes visuales, el que se ve reforzado a través del diseño de los espacios atrios. La iglesia pierde su condición de monumento, de objeto, y pasa a formar parte de la ciudad como elemento compositivo de la misma. Las proporciones y relaciones de la iglesia San Francisco de Asís constituye un elemento bien acabado de una secuencia integrada de 3 volúmenes: la nave, la capilla mayor y la sacristía. La composición de la planta, resultado de la unión indivisible de figuras reconocibles que forman todo un complejo, lo que refleja referencias del barroco. Esta composición resalta con la continuidad de los muros perimetrales que conforman una única nave, mostrando un recorrido longitudinal. Esta longitudinalidad tiene una directa relación con el descenso volumétrico desde la entrada hacia el altar, efecto de perspectiva que genera la sensación de un espacio infinito, también propio del barroco. Esta planta, conformada en su totalidad por un rectángulo simple, es alterada por el arquitecto y escultor Alejaidinho, redondeándole las torres y elaborando un nuevo frontispicio con formas onduladas, dinamismo que otorga el barroco brasileño a la obra. La exuberancia con que el aporte brasileño se lleva al exterior se proyecta en la fachada, una fachada grande, dinámica por sus formas y ornamento que suman al hecho de la iglesia como un referente en la ciudad. La obra fue realizada por el arquitecto y escultor Antonio Francisco Lisboa, denominado Alejaidinho. Presenta una fachada donde Alejaidinho realiza las esculturas de la fachada, el púlpito y las esculturas de los altares. La portada carece de óculo, reemplazado por un medallón en bajo relieve que contiene a la figura de San Francisco y la de Cristo, y sobre la puerta de acceso existe otro medallón que contiene a la figura de la Virgen. Se desmaterializa las rigideces que se contraponen con la fuerza de las columnas que marcan la inflexión de la fachada y el límite del frontón curvo. La obra escultórica y arquitectónica de la portada se prolonga en el púlpito, la capilla mayor y el cielo raso con pintura sobre madera, realizado por el pintor Manuel Costa Taide, donde parece prolongar el espacio real con los efectos ilusionistas dados con pilastras, arcos y un cielo central, donde se ubica la imagen de la Virgen rodeada de ángeles y santos. En la primera imagen, donde tenemos una vista desde el acceso, se ve cómo el retranqueamiento de las torres construye un pórtico de acceso, el cual por arriba, donde se ubica el coro, ilumina la maravillosa pintura del techo, obra muy reconocida de la iglesia. En la segunda imagen, vista desde la entrada hacia la capilla, se aprecia la pintura del cielo de la nave, la cual es muestra de la fusión de culturas por medio de la religión por la presencia de mulatos y músicos en ella. A su vez, se puede ver la profundidad que otorga una doble fachada interior en retablo. El arco y los púlpitos hacen de marco para la capilla, generando un efecto visual. Y en la imagen superior, una vista de la capilla mayor con sus tallados y el retablo de oro sobre pintura. Todos los tallados y pinturas juegan armoniosamente en los mismos tonos y materiales, intentando, dentro de algo sencillo, característica franciscana, lograr la majestuosidad para dar gloria a Dios. El segundo ejemplo que vamos a ver en la tercera fase del rococó, que va desde 1760 a 1800, es el santuario del Buen Jesús de Matosinhos en Congonas,
realizado hacia 1757 y 1773. Declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, es la obra escultórica de Aleijadinho. La iglesia, construida con el conjunto en varias etapas por Aleijadinho, el pintor Manuel Ataide y el portugués Feliciano Mendes. Su emplazamiento sobre un valle inspirado en la iglesia Bom Jesus do Monte de Portugal en Braga, se enfatiza por el recorrido procesional de los pasos, la monumental escalera y el amplio atrio donde se hallan las estatuas de los profetas del Antiguo Testamento, realizadas en piedra natural de jabón azulado, esculturas dotadas de dramatismo y sensaciones. La fachada se abre simple al atrio a través de un portal con jambas decoradas y dos ventanales, culminando en un frontón curvilíneo franqueado por dos torres campanarios coronados con cúpulas, a la cual se accede a través de un recorrido procesional dado por las capillas laterales, donde se ubican esculturas realizadas en tallas de madera que representan el Vía Crucis, realizadas también por el arquitecto y escultor Aleijadinho. El exterior representa el estilo barroco brasilero y el interior conmemora a la arquitectura italiana, con decoración rococó en revestimientos de paredes, techos, el altar, las estatuas y pinturas que cubren las paredes del acceso y del púlpito. El conjunto arquitectónico, realizado por el arquitecto y el escultor, presenta un manejo del espacio externo por medio del recorrido, la escala, la perspectiva, el ritmo y la integración del conjunto. Las esculturas realizadas por Aleijadinho representan a los profetas del Antiguo Testamento. Ubicadas en el atrio del santuario, acompañan el recorrido al acceder a la gran explanada que remata con la iglesia. Esculpidas en piedra jabón, una piedra característica de esa zona del Brasil, con un grado de dramatismo y pulcritud, dotando de fuertes sensaciones a los visitantes. Por último, en la tercera fase del rococó, que abarca desde 1760 a 1800, vemos la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, realizada en Ouro Preto hacia 1785, construida en la última etapa del barroco, donde las plantas se transforman en su totalidad, generándose con dos elipses que se interceptan y crean volúmenes verticales. Aquí las torres son circulares desde sus bases y crean el pórtico de acceso. Las naves y el atrio presentan líneas elípticas, dando el dinamismo y movimiento del barroco. Presenta una fachada continua del trazado elíptico de la planta. Una fachada monumental enfatizada por pilastras que abarcan la doble altura. La fachada se jerarquiza por sus tres portales y el remate del frontis rectilíneo. Presenta la iglesia influencia de la arquitectura romana de Borromini y de los países nórdicos, construida con mano de obra esclava y reflejo de la abundancia de los minerales preciosos.